Entonces, en la clase de hoy tenemos a Marjorie Méndez. Ella es periodista egresada de la Universidad Cecilio Acosta de Maracaibo, Estado Zulia. Te presento a mis alumnos de comunicación social y la idea de este encuentro es que tú nos cuentes sobre tu desarrollo profesional, si te graduaste en Maracaibo, cómo llegas a Caracas y qué estás haciendo en este momento. Son todos tuyos. Buenísimo. Buenos días todavía, muchachos. A ver, soy Marjorie Méndez, licenciada en Comunicación Social, con 2 maestrías, una en Periodismo Latinoamericano y otra en Periodismo Digital. Actualmente soy la directora de contenidos digital de NTN 24, un canal 24 horas de información para público panregional con sede principal en Bogotá. Pero existen otras 4 sedes a nivel mundial o grandes oficinas y grandes corresponsalías. Una de ellas es la de Venezuela, pero a raíz del éxito que tuvieron las redes sociales manejadas desde Venezuela a partir del 2015, cuando se me encomienda a mí la tarea de crear todas las cuentas de redes sociales para Venezuela. Hace 2 años tengo la fortuna de dirigir toda la operación digital de la organización. Como ya lo dijo Yoreli, soy graduada en la Universidad Católica Cecilio Acosta, una universidad experimental enfocada en lo social, porque viene de la Iglesia Católica Jesuita y es una universidad que se creó para formar a profesionales muy enfocados en lo social. De hecho, la mención mía es licenciada en Comunicación Social, mención Desarrollo Social. Y hay una bonita coincidencia con ustedes porque yo en mi carrera, y no es así en todas las escuelas de comunicación social, yo vi 3 psicologías, psicología 1, psicología 2 y psicología 3, sin subtítulos, es decir, no veía psicología social, pero aprendimos a tener un enfoque de entendimiento del movimiento de las masas. Me gradué súper chama. Yo creo que lo he hablado con Yoreli en lo personal. Tuve muchísimas dificultades para llegar a tener una carrera, para llegar a estudiar, para estudiar. Entonces, tuve mucha conciencia de chiquita de eso, una familia muy humilde, con muchísimos valores, en un país donde todavía existían escuelas públicas en las que se podía confiar, pero siempre me rodeé de personas que no sé por qué me decían, tú tienes que echar para adelante, tú tienes que estudiar. Y soy la única persona con una carrera universitaria dentro de todo mi entorno familiar materno. Eso eleva las expectativas que tiene siempre toda mi familia sobre mí y sobredimensiona también cómo me ven. Pero también me hace sentir un orgullo muy bonito. Tenía en ese afán, yo me gradué a los 15 años de bachiller y creo que me perseguía el fantasma de quizá no lo voy a poder lograr, tendré la suerte de mi entorno familiar de a los 20 años tener ya un marido y 2 muchachos. Yo no quería eso para mi vida, de verdad que me enfoqué mucho y tuve muy buen rendimiento académico. Opté por 2 carreras que siempre me gustaron. Me gustaba mucho la escritura y el dibujo. Entonces yo decía, yo puedo estudiar comunicación o leyes. Participé en la opción para inscribirme en Derecho en Luz. Y al mismo tiempo, con ese miedo de no poder entrar, de qué voy a hacer luego con mi vida, porque yo no me puedo pagar una universidad privada, participé en el proceso de recepción académica de la Universidad Católica Cecilio Acosta. Y quedé inmediatamente. El proceso era muy rápido, te hacen pruebas psicológicas, el filtro es pesado, pero tú rápidamente sabes si quedaste o no en la facultad.
y al mismo tiempo lo hacía en Luz y salió el primer listado en Luz. A mí me dio mucha rabia cuando yo vi que algunos de mis compañeros o de otras personas que yo conocía que tenían menor rendimiento académico que yo habían estado en esa lista de derecho en Luz, y recibo esa misma tarde, una llamada en casa de una vecina que sí tenía teléfono. Y me llamaba corriendo, eso gritaba, pegaba gritos, te están llamando a la universidad. Y yo, ¿de cuál universidad será? ¿Será que sí me llamaron de Luz? Y no, era de la Católica Cecilia Acosta. Entonces yo como estaba tan emocional, al día siguiente me fui y al día siguiente otra amiga me llamó y me dijo, quedaste en el segundo listado para estudiar Derecho en Luz. Yo sentía tanta rabia de no haber quedado en el primer listado, una cuestión de capricho y de orgullo de una persona de 15 años, ya para 16, súper joven. Yo dije, no, yo voy a estudiar comunicación social porque voy a ser fiel a la escuela que creyó en mí primero. Y me arranco a estudiar comunicación social en la Universidad Católica Cecilia Acosta. Una experiencia muy bonita. En los últimos 2 años te ayudan a enterrarte en los barrios mis aguas para entender la problemática de la gente y siempre pensar en un periodismo enfocado en el más necesitado. Es quizá por eso que a donde yo he llegado, a los 20 años ya me estaba graduando y tenía el afán de conocer mucho más, siempre fui de escuchar mucha noticia. Yo me despertaba en mi reloj, despertaba escuchando César Miguel Rondón para irme a la universidad, o sea, lo que tenía que hacer. Y me gustaba mucho la política. En un congreso al que fui, conocí a un amigo y me dijo, mira, en el Nacional aceptan pasantes, eh, tú no tienes ningún tipo de experiencia. Yo, yo estaba apenas comenzando en el periódico regional del Zulia. Si tú quieres te vienes, pero eso sí, las pasantías son pagas. Yo dije, bueno, yo voy a probar 15 días en Caracas. Primera vez que yo venía a Caracas. Yo quedé impresionada, yo me sentía en Manhattan cuando yo llegué a Caracas. Se podrá imaginar. Para mí fue un gran cambio. Llegué a Caracas, me entrevistaron en el Nacional, como era pasante, no se necesita ningún tipo de experiencia, solamente el afán y la inquietud y un buen promedio académico, unas referencias que me pidieron de la universidad y además en la universidad me exigían esa pasantía para poderme entregar el título. Entré a los 20 añitos como pasante en política y me pagaban un sueldo muy básico para el pasante, pero era en ese momento suficiente para yo inmediatamente alquilar una habitación en Caracas, devolverme a Maracaibo cuantas veces yo quisiera para terminar mi papeleo académico y que me entregaran mi título. Y más nunca regresé a Maracaibo. Tengo ya 23 años aquí en Caracas y conozco a Caracas más de lo que conozco a Maracaibo. Y siempre, siempre me enfoqué, dado mis orígenes, mis principios y mi familia, siempre me he enfocado a lo que yo voy a hacer, hacerlo lo mejor posible, tratar de ponerle las plataformas en las que yo trabajo a aquel que tiene menos micrófono. Y es por eso que creo yo que los retos que he tenido profesionales han sido reconocidos. Yo fui llamada poco tiempo después a formar parte del equipo de Unión Radio, que es la emisora de radio más importante del país. Y en algún momento llegó a ser tan importante a nivel de facturación como lo era Venevisión, que no es poca cosa, que una radio se equipara a un canal de televisión en el país. Se hablaba ya del www, el .com, y me generaba muchísima inquietud porque yo decía, este es el futuro. En el futuro son las redes sociales no, es lo digital, es la internet lo que va a mandar. Crea Unión Radio su departamento digital y yo me enchufo ahí. Hago carrera ahí 14 años en Unión Radio con la mejor experiencia, los mejores premios de .com, resúmenes de años. También tuve en paralelo la responsabilidad de ser la jefa de información de Unión Radio. Entonces, digamos que todo el noticiero salía de mí, el editorial, con el equipo con el que formaba.
hasta que llegó el 2015, una que había sido de mis grandes jefas en Unión Radio ya había emigrado para Colombia, y Dania Chirinos, que es la directora de contenidos del canal NTN 24, me llama y me dice, Venezuela está muy agitada, nosotros necesitamos a alguien que tenga experiencia en lo digital. ¿Tú conoces a alguien? Ella me dice que no pensó en mí inmediatamente porque ese era el compromiso que yo tenía con Unión Radio en ese momento. Pero yo tenía 14 años en Unión Radio. Y le dije, yo misma soy, yo misma puedo hacerlo. Me voy a NTN 24 e inmediatamente NTN 24, por la cobertura que estaba dando a las protestas de calle que ya estaba encabezando Leopoldo López, lo sacan del aire. Entonces, ahí hubo un reto. ¿Qué hacemos? Y yo dije, tenemos que migrar todo a lo digital y poner ahora más fuerza que nunca. En vez de llorar por el cierre del canal en señal abierta, tenemos que poner toda la carne en la brasa de lo digital. Y la experiencia ha sido muchísimo más que enriquecedora. Por eso es que en Venezuela recae toda el área digital del canal. En el 2017, dada la cobertura que hicimos a las protestas de calle, que son calificadas como la epopeya masiva, las protestas de calle más grandes de América Latina, pues estuvieron sostenidas en 4 meses de lucha social, con un saldo muy triste de 136 muertos, pero eso nos dio un reconocimiento en el país y fuera del país. Y la marca NTN 24, yo creo que se soporta muchísimo en lo que ocurre en Venezuela. Hoy la historia es un poco distinta, quizás el país está un poco aburrido, pero si hay algo, chicos, que me ayudó en mi formación en la Escuela de Comunicación Social con las 3 psicologías que yo vi, donde nos enfocamos mucho en el movimiento de masas, cuánto afecta el mensaje al individuo, cuánto afecta el mensaje a la colectividad. Es que tenemos la gran responsabilidad de influir sobre esas masas en un país donde la agenda puede ser distinta, la de los políticos, a la agenda social y a la de los medios, y la importancia que nosotros tenemos en influir en el mensaje que nosotros vamos a dar, en influir en esas masas. Ahorita se vuelve un reto primero porque la competencia es amplísima debido a la censura. Todos los medios, o la mayoría de los medios, están muy enfocados en lo digital y ya nadie ve televisión como lo veníamos haciendo hace quizá 4 años. Y no solo eso, sino que el país cayó como en una inercia. Pero a muchos medios le preocupa eso. ¿Será que Venezuela ya no interesa? En mi inquietud de siempre tener un mensaje para el país, siempre me he movido, cada año me evalúo cómo dar un mensaje para desmontar el discurso desmovilizador, desmotivador, porque siento que actualmente ese es el discurso y ese es el primero cala, y el poder sabe que eso cala. Mantener a la gente desmotivada, abajo, hace que ellos capitalicen y controlen mucho más. Y aunque el país tiene muchas cosas muy feas que decir, y el periodista tiene la responsabilidad de poner el enfoque en lo malo, no porque eso sea lo más taquillero, no, sino porque a veces las cosas buenas no son buenas noticias, y porque si algo malo está pasando, uno tiene que estar siempre al lado del más débil. Pero paralelo a eso, está resurgiendo un país. Y yo creo que es importante hoy enfocarnos en el mensaje de motivación. Cada viernes yo dirijo y grabo, lo escribo, lo grabo, lo dirijo, y yo me pongo en pantalla, hago un resumen de noticias de la semana. Y en ese resumen de noticias de la semana, por supuesto que se dicen cosas muy duras. Se ha vuelto un noticiero digital, solamente sale en redes, de referencia para el éxodo que es tan grande. Más de 5 millones de personas están fuera del país y quieren saber en 5 minutos qué ha pasado y qué ha sido noticia en Venezuela en esta semana. Y en esos 5 minutos yo trato de ser concisa, precisa,
de cuáles son los temas más destacados, pero también cerrar con un mensaje positivo. ¿Hacia dónde va el país? ¿Hacia dónde camina? ¿Y por qué hay tanta gente que sigue, a pesar de la inercia, echándole pichón, destacando, saliendo adelante? Porque tenemos que reconocernos en nosotros mismos y decir que somos valiosos y que hay gente que nos representa dentro del país y fuera del país y que no tenemos que sentir vergüenza porque estamos destacando en algo, aunque sabemos que existe gente allá afuera, en la esquina, buscando de la basura. Eso también lo decimos, pero traer mensajes que dejen algo. El año pasado, sí, el año pasado teníamos de hecho una pieza, el año sí, antepasado, antes de la pandemia, el año previo a la pandemia, se sentía en el país y eran los mensajes que nos dejan a nosotros en las redes, a nosotros nos comentan muchísimo las publicaciones, un bajón anímico terrible. Y yo me inventé con un grupo de amigos grabar algo que se llamaba Un mensaje para Venezuela. Y era muy cuesta arriba, porque la gente pareciera que no quería escuchar mensajes positivos, pero había que hacer algo. Yo no me puedo quedar pegada en esa agenda que uno puede sentir en algún momento. Y a ver, y ahí grabamos mensajes con Valentina Quintero, con la gente de Secodap, con las monjas que luchaban, que luchan, siguen luchando, pero digamos en ese momento, en escenarios tan adversos como la Cota 905, llamamos a personalidades públicas, actrices, actores como Tania Sarabia, y poníamos un clip de 1 minuto motivando a la gente, y la recepción fue muy buena. Eso ya cumplió su propósito. Y ahorita estamos tratando de poner la noticia un poco más equilibrada, en frío, motivar a la gente a que siga participando de los hechos que cambian su realidad, y cerramos con una noticia positiva. Yo creo que me he extendido mucho, ya llevo como 20 minutos hablando, Yorey. Y no sé, creo que cerraría con esto que yo hago todos los viernes y por lo cual estoy así en esta facha. Yo al salir de aquí me arreglo, me maquillo, ya tengo todo el guión, esta mañana no lo puedo escribir en la cabeza, pero tantos años haciendo esto, pues ustedes se imaginarán, haciendo libretos, ya sé con qué voy a abrir. Por supuesto, la noticia más importante de esta semana es la visita del fiscal de la Corte Penal Internacional. Pero poner eso en el mensaje real y no como lo quieren vender, que es como una victoria para el chavismo. Entonces tratamos de elegir las palabras adecuadas, no pasar ciertas fronteras y sobre todo no publicar esas informaciones como con un escenario derrotista, sino muy frío y más real. Entonces eso me lleva todos los viernes, yo salgo muy tarde los viernes, mientras editamos, elegimos las imágenes, musicalización, con los dos editores, salgo aproximadamente a las 10, 11, a veces hasta la medianoche, por si surge algo de último momento. Por eso trato de estar en la mañana de los viernes en mi casa, porque tengo 2 hijos y una perra que se comporta como un bebé, para estar ese día un poquito con ellos, porque el resto del día me ocupo de esto. No sé si tienen alguna pregunta o inquietud. Perfecto. Aquí tienes ya unos primeros comentarios, Marjorie. No sé si quieres que yo te ayude a leerlos o tú los puedes ver desde allí. Ay, acabo de ver uno. La importancia de psicología en esa. Sí, mira, quizá no recuerdo con exactitud eh, la materia, digamos, los temas, pero dos materias que quizás no podían estar muy vinculadas a la carrera, pero que luego yo me di cuenta de la importancia de la aplicación de esos conocimientos. Era psicología y estadística, porque suena pesado. Uno en comunicación no solamente tiene que aprender a escribir, que es muy importante, es verdad, lead, cuerpo y cola, la 5WIH, ya eso incluso tiene que revisarse, eso no tiene que ser así, sino cómo escribir el mensaje. ¿Por qué los mensajes negativos? Eso nos lo dijo nuestros profesores de psicología,
tienen más calada que los mensajes positivos. ¿Cómo luchar contra eso? El impacto que tienen nuestros mensajes en las masas. ¿Por qué? Y nunca lo olvidaré, porque se aplicó mucho en Venezuela. Porque existe una mayoría numérica, esto lo vi también cuando se combinaba la psicología con estadística, que existe algo en opinión pública que se llama mayoría numérica y minoría efectiva. ¿Por qué la minoría es efectiva si la mayoría numérica es eso, es más grande? Quien le prestó atención a esas materias le llevaba una morena a aquel que no la vio, porque entendía la responsabilidad que tenía en sus manos sobre cómo escribir y hacia dónde apuntar el mensaje. Vamos a ver otras preguntas, a ver si tenemos más. Ok, creo que esa es la... ¿Tiene algún recuerdo o anécdota que le haya impactado? Mira, son varias, Victoria. En primer lugar, no somos máquinas, somos periodistas y todos los hechos que ocurren nos impactan mucho, sobre todo si tienen muchísima carga social. Te puedo decir la más reciente que me impactó muchísimo al punto de buscar un consejo profesional. El naufragio de la familia que fue a la Tortuga. ¿Y por qué es tan importante que el periodista sea comedido? En principio, ese fin de semana, además me chocó mucho en lo personal, porque ese fin de semana yo fui a la Tortuga, entonces probablemente salimos todos al mismo tiempo. Y resulta que al regreso yo estaba ya el domingo bañada con todas las cosas llenas de tierra en mi casa, durmiendo y abrazando a mis hijos. Y el lunes me entero que una familia no lo logró. Y que no solo eso, sino que era noticia, porque no ocurren estas tragedias todos los días, gracias a Dios. ¿Qué vi yo en el comportamiento de la comunicación que me llama siempre la atención y parece que no terminamos de aprender? O que hay un grupo que no termina de aprender. Y es que tenemos que intentar desvincularnos un poco emocionalmente de ese hecho. Y en primer lugar, la divulgación de la fotografía terrible cuando encontraron a la mamá con sus dos niñitos en el pecho, con los ojos abiertos, que estaba viva y por eso publicaron esa foto tan terrible. Es una foto impublicable y digna de una sanción de verdad moral y civil para quien la haya publicado, y muchos de mis colegas la publicaron. Era inverosímil que una persona que había pasado 4 días en la intemperie estuviera viva con los ojos abiertos mirando al sol. Yo dije, esta persona está muerta, yo no publico esa foto por respeto. Porque existen familiares que están viendo las redes sociales, están siguiendo el caso en las noticias más allá de su entorno familiar. Y vi a muchos de mis colegas cubriendo la nota desde lo emocional y la madre que murió dándole pecho a sus hijos. Yo me detuve y eso siempre tienen que hacerlo. Miren, es el mejor consejo que yo les puedo dar. Cada vez que se encuentren ante un hecho, que es un reto profesional, busquen a la persona, al profesional que los va a ayudar a orientar. No solo busquen a la familia para saber qué pasó ahí, pero busquen a un profesional. Yo inmediatamente vi que todos mis colegas se engancharon ahí desde lo emocional. Pobrecitos, naufragaron y se ahogaron y están perdidos. Y nosotros lo que hicimos fue buscar profesionales que nos dijeran cuáles fueron las causas que hicieron que esa familia, con esas características, tuvieran ese trágico accidente, para que esas cosas no se repitan. Entonces, no publicar imágenes violentas o que pongan al escarnio a la familia de uno. No replicar mensajes desde lo más emocional de la familia, aunque uno estaba muy mal con esa noticia. Era muy feo decir a la gente,
ayuden a las familias con gasolina, incorpórense más naves a la búsqueda, porque eso no se hace así. Ya los profesionales nos habían dicho, miren, las búsquedas se hacen con buzos profesionales a ciertas horas del día, centímetros y metraje perímetro de rastreo, porque si se perdieron 9, entonces se van a perder ahora 20, porque no se puede salir a buscar. Pero es que todos los periodistas estaban enganchados en lo emocional con esa noticia. Y uno tiene que tener responsabilidad en lo que hace, en lo que dice. Yo soy responsable de todo lo que sale en las redes sociales en un medio y me doy cuenta de la influencia que puedo tener cada vez que divulgamos un hecho. A veces son hechos fuera de contexto, que pueden ser fake. Por ejemplo, la otra vez fue viral un gatico que un chino estaba agarrando alrededor del restaurante. En Chacao. Estaba agarrando el gatico y se lo llevaba para el restaurante y la persona grababa y decía, qué horror, se lo está llevando porque se lo están comiendo. Entonces, cuando se trata de casos de animales, y si es de gatos es peor, las redes sociales, miren, los gatos, los videos más virales de todas las redes sociales son de gatos, ni siquiera de perros, ni de niños, son de gatos. Entonces la gente se abocó al linchamiento en el restaurante tal, probablemente venden comida de gato porque un chino lo estaba agarrando. Pero resulta que un periodista vio eso y rápidamente se fue al restaurante y el chino estaba ahí acariciando el gato porque ese es el gato del restaurante. Y muchos medios reflejaron nada más el video cuando el chino estaba agarrando el gato, pero ese es el gato y el tipo lo estaba recogiendo de la calle para guardarlo en su sitio, pues, en su hogar donde es querido y es amado. Pero a veces nos dejamos llevar demasiado por lo emocional. Voy a dejar de grabar. Vamos a seguir unos minutos más con Marjorie, que hoy es un día muy crítico para ella, pero como esto yo luego lo comparto con mis alumnos, puede quedar muy largo, pero me parece fantástico lo que estás comentando, porque justo estamos haciendo una investigación sobre emociones en Venezuela con los estudiantes y ha sido uno de los temas al que le hemos dedicado tiempo en el programa.